T13 Noticias. Cacería de sicarios en Villanueva, con resultados positivos. Reformas a la carrera judicial, sin consenso. Entrampamiento judicial, agonía de presos políticos. Habitantes de Tierra Nueva llevan 8 días sin agua. Abogados muestran su ofensiva en los tribunales de justicia. En el mundo, policía de Filipinas al servicio del narco. Y en los deportes, Argentina sin el mejor del mundo y sin Tata. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches, soy Pablo Paniagua y es un placer estar con ustedes de lunes a sábado para presentarles lo más completo del acontecer noticioso. Hoy vamos a iniciar al sur del país y es que la policía inició una cacería de sicarios. El caso ocurrido ayer en Villanueva deja claro que para los extorsionistas cualquier persona puede convertirse en víctima sin importar a qué se dedique o cuánto gane. Sicarios abrieron fuego contra los tripulantes de un camión recolector de basura. Uno de los ayudantes quedó fallecido en el lugar y se dice que la otra víctima era uno de los atacantes que resultó herido y falleció más tarde en un hospital. Las investigaciones iniciaron de inmediato y hoy la Policía Nacional Civil realizó allanamientos en San José Villanueva con resultados positivos. Las autoridades reportan la captura de 3 presuntos sicarios vinculados al atentado perpetrado ayer. En menos de 24 horas se da con los presuntos responsables. 2 de ellos son menores de edad, específicamente de 16 años, y una de 18, identificada como Juana Godínez, alias La Luz. Los menores, alias El Colocho y alias El Flaco, quienes serán puestos a disposición del juzgado de menores en conflicto con la ley penal. También se logró la incautación de 4 pistolas, una de ellas con reporte de robo, y las investigaciones continúan porque los hoy capturados integran la Mara 18 según la policía, y las autoridades saben que el resultado de la cacería de sicarios de esta mañana es apenas la punta del iceberg. Continuamos hablando de acciones policiales. Esta vez se trata de un operativo que permitió retomar el control de uno de los sitios turísticos más bellos del país. Personas que habitaban de forma ilegal en las instalaciones del área protegida Monumento Natural Semuc Champey, en Lanquín, Alta Verapaz, finalmente desalojaron el lugar. Semuc Champey fue recuperado este martes por el Ministerio de Gobernación tras 9 meses de invasión, pero las autoridades ordenaron para los próximos días la presencia policial en el área, ya que para el desalojo autorizado por un juez se vieron obligados a usar la fuerza. En el operativo participaron 800 agentes de la Policía Nacional Civil, de los cuales 2 resultaron heridos. En efecto, dentro de la planificación que se desarrolló, definimos dejar autoridades policiales y también administrativas, ¿verdad? Continuar con el proceso que en una mesa de diálogo se desarrolló en algún momento y cumplir de alguna manera con las demandas que la población requería. Semuc Champey permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso. En el lugar se establecieron cerca de 4.000 personas y las autoridades deben verificar si existen daños al monumento natural. Esta tarde trascendió la destitución de un sindicalista del Congreso de la República. Se trata de Michael Mauricio Vázquez Sical, quien fungía como secretario del Sindicato General de Empleados del Congreso de la República, SIGECOR. Por orden judicial fue cancelado el contrato laboral del sindicalista, que en las últimas semanas había figurado por oponerse a las decisiones del presidente del Congreso, Mario Taracena, aunque también lo hizo por las especulaciones en su contra acerca de negociaciones oscuras para la aprobación del pacto colectivo. Sin duda el tema dará mucho de qué hablar y estaremos atentos al desarrollo de este caso. ¿Qué le parece si ahora hablamos de economía? Mucha atención a este tema porque el desempleo y el aumento al precio de la canasta básica alimentaria frenan el desarrollo integral del país. La falta de empleo formal provocó un aumento del 8.1% de la pobreza extrema en Guatemala,
Los bajos salarios también se sumaron a las precariedades de algunas familias guatemaltecas que ahora se ven afectadas por el aumento de 378 quetzales al precio de la canasta básica alimentaria. Si lo analizamos desde una perspectiva de la seguridad alimentaria y nutricional y específicamente desde el punto de vista del acceso económico a los alimentos, existe un indicador en donde podemos determinar que ese acceso económico, pues la mayoría de personas no lo tiene. Ya hablamos del indicador de pobreza y podríamos hacer referencia también a la diferencia que existe entre el costo de la canasta básica alimentaria, que está por arriba de los 3.700 según cifras al mes de mayo de este año, y el salario mínimo, ¿verdad? Para alimentar a una familia, las amas de casa hacen milagros con el gasto limitado que reciben cada mes. En muchas ocasiones se limitan a algún gusto como el de comer carne asada, entre otros platillos, que ahora solo desean. Sí, ahora ya no se come carne como antes, ¿verdad? Que ahora se mucho, una vez al mes tal vez. Y ahí a lo mejor solo pollo, creo que se come más. Pero no solo los consumidores se ven afectados. Ante la falta de dinero para el consumo, los vendedores también viven crisis porque bajan sus ventas. Yo creo que este fenómeno se ha dado por parte de la economía, ¿verdad? Que yo creo que la economía mundial está sufriendo y nosotros esperamos con este gobierno aquí en nuestro país graduar un poco más el precio de la carne para que las amas de casas puedan obtener este producto a un mejor precio. Nosotros estamos teniendo acercamientos con los ministros de Economía. La eterna pregunta sin respuesta es siempre: ¿cómo reducir la pobreza en Guatemala? De parte del Estado, hacer fuertes inversiones en materia de capital social, que ya me refería al tema de educación, al tema de salud e infraestructura productiva. El porcentaje de personas que poseen un trabajo formal enfrentan problemas para adquirir la canasta básica alimentaria. ¿Cómo hacen para alimentarse y alimentar a sus familias aquellas personas que laboran en la economía informal o que no tienen ningún ingreso? Vendedores de otros productos en mercados municipales se refieren a la crisis. Un poco irregular, pero hace como 4 o 5 años está un poco, cada día más está rebajando la venta, sí está más bajo. ¿Y ustedes están aquí más tiempo para tratar de vender algo? Pues ahí sí que estamos aquí todos los días para sacarle adelante a toda la familia, ¿va? Porque no hay nos queda, es solo de luchar. Digamos, en un día normal de venta, ¿cuánto se saca de ganancia? Ahí sí que en ganancias sí no vemos nada porque solo gastamos solo la comida y todo, los gastos. Ganancias sí ya no vemos nada. ¿Y cuánto venden en un día? El desempleo, el subempleo y bajos salarios limitan el acceso a la canasta básica alimentaria y vital. Muchos guatemaltecos ven lejano que cada fin de mes puedan cubrir lo necesario para alimentar a sus familias. A continuación vamos con un reporte especial sobre el entrampamiento judicial que se convierte en agonía de presos políticos. Orgulloso de él, que es un hombre que ha puesto su pueblo en alto, ¿va? En alto porque yo creo que son 3 nada más los que han tenido las agallas de enfrentarse al gobierno, y enfrentarse al gobierno es algo, darle topes a un muro de concreto, pero los felicito. Con estas palabras, Albertino describe cómo se siente al saber que su hermano Bernardo Ermitaño López Reyes guarda prisión desde hace más de un año. Al igual que otras 6 personas originarias de Santa Elena Varillas y Santa Eulalia Huehuetenango, sindicados de varios delitos, aunque sus comunidades afirman que lo único que hicieron fue defender los ríos, el territorio y el medio ambiente. Usted sabe que él es campesino, él labra sus tierras y entonces ha sido un doble trabajo para mí, ver las tierras de él y las mías y el dolor de verlo ahí encerrado. Albertino busca la manera de ayudar a su cuñada, quien expresa que con la falta de su esposo atraviesa un calvario. Yo soy madre de 5 hijos, los 5 estudian, dependen de mí, he vivido sinceramente un calvario, pero no me he dado por vencida. He dicho, la lucha de mi esposo también es mi lucha.
Priscila López vio como agentes de la Policía Nacional Civil capturaban a su cónyuge Bernardo Ermitaño López Reyes, mejor conocido como Taño López. Esta mujer ha llorado junto a sus hijos, pues a causa de esta detención que califica como injusta, percibe cómo se desintegra su núcleo familiar. Hemos estado acostumbrados a vivir una vida familiar, a convivir en familia, a participar en la iglesia juntos. Todo esto mis hijos lo extrañan y psicológicamente ha sido lamentable para mí verlos llorar. Aparte de eso, tratar la manera de conseguir el pan de cada día, la educación para ellos. Sí hay momentos que se me dificulta bastante, pero trato la manera de salir adelante. Además de eso, un calvario digo porque al mes de estar mi esposo en la cárcel nos quemaron nuestra casa en Santa Cruz Barías y prácticamente estamos sin hogar. Celebraciones importantes han quedado en el recuerdo, pues el líder de la familia ya no está para apoyarnos. Con la Navidad que pasó, extrañamos bastante su presencia, ya que él es una persona muy activa, una persona que por decirlo así, jala el grupo, que nos da la alegría. Entonces sí se extrañó bastante, también el Día del Padre, estamos acostumbrados a convivirlo todos juntos en casa. Priscila asegura que su esposo junto a sus compañeros no han hecho más que ejercer su papel como líderes comunitarios. Se han dedicado a defender la vida, causa que considera un ejemplo para sus hijos. Mis hijos dicen que esa causa es una causa digna, que cualquier persona, cualquier guatemalteco la deberíamos de llevar, porque estar luchando por el agua, por el territorio, es vida. Este es uno de los testimonios de la familia López Reyes. Las detenciones de los líderes comunitarios afectan a decenas de personas. Comunidades indígenas del norte de Huehuetenango consideran a estos 7 sindicados como presos políticos. Maynor Manuel López Barrios permanece en el centro de detenciones de Huehuetenango desde el 30 de noviembre del 2013. Francisco Juan Pedro permanece en el centro preventivo de la zona 18 en la ciudad de Guatemala desde el 26 de febrero de 2015. Sotero Adalberto Villatoro Hernández permanece en el centro preventivo de la zona 18 desde el 26 de febrero del 2015, al igual que Arturo Pablo Juan, quien permanece en el centro preventivo de la zona 18 desde el 26 de febrero de 2015. Rigoberto Juárez Mateo permanece en el centro preventivo de la zona 18 en la ciudad de Guatemala desde el 24 de marzo del 2015, al igual que Domingo Baltasar, quien permanece en el centro preventivo de la zona 18 desde el 24 de marzo del 2015. El último de los capturados ha sido Bernardo Ermitaño López Reyes, quien permanece en el centro de detenciones de Huehuetenango desde el 2 de junio del 2015. Son las personas que están poniendo la cara por los, más que todo por la gente campesina, la gente de pueblo. Los empleados de la Superintendencia de Telecomunicaciones esperan con ansias el viernes 8 de julio. A continuación le contamos por qué. Tras el compromiso entre los Ministerios de Comunicaciones, Finanzas y ONSEC, el 8 de julio próximo podría finalizar el calvario de 62 empleados de la CIT, que llevan 6 meses sin recibir salario. Efectivamente, esto se va a cumplir. De hecho, es un compromiso que se adquirió por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección Técnica del Presupuesto, la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura y Vivienda. Sí va a ser efectivo, tenemos entendido, a más tardar el viernes 8. El pago de los salarios atrasados están en manos del Ejecutivo, que debe publicar antes del viernes el acuerdo gubernativo que avalará dicho desembolso. La falta de pago de trabajadores de la CIT ha sido cuestionada por el movimiento sindical estatal, que señala un posible despilfarro de recursos en la institución. Siempre han sido las irresponsabilidades que cometen algunos funcionarios. ¿Cómo es eso que cuando discuten el presupuesto dejan en segundo plano el salario de los trabajadores? ¿Verdad? Ellos tienen para contratar asesores. Yo no sé cuántos asesores tenga la Intendencia de Comunicaciones, pero son asesores que tienen un salario de 30,000 quetzales, mientras que hay trabajadores que con un salario de 5,000 y no les han podido pagar. Los sindicalistas no descartan tomar acciones en apoyo a los empleados de la CIT afectados por el atraso de pago de salario. T13 Noticias presenta los más buscados. John Wayne Roberto Galicia Galindo, vinculado a la banda de violadores de la Roosevelt. Tiene 26 años y lo buscan por violación y asalto. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial.
T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. Estamos de regreso y vamos a ampliar otro de nuestros titulares. Vecinos de Tierra Nueva sufren un calvario desde hace 8 días. Para obtener el vital líquido, deben pagar hasta 10 quetzales por un tonel. Imagine estar 8 días sin agua y tener que improvisar para su quehacer diario. Ese es el caso de vecinos de Tierra Nueva en Chinautla, que se ven forzados a comprar agua con una pipa distribuidora que les cobra entre 8 y 10 quetzales el tonel. Que el problema es de que toda la colonia no tiene agua, ¿va? Hay niños, necesitan el agua. Nosotros hasta con los pelos tiesos aparecemos porque ya no nos bañamos por usar el agua en otras cosas. Y yo no sé qué es lo que pasa, que el agua cada poco la iban quitando. Primero nos la empezaron echando cada 15 días, después cada 20 días y siempre quieren que uno les pague. Para este miércoles se tiene programada una reunión con representantes municipales para buscar una solución a la problemática. Representantes de la Fundación Sobrevivientes fijaron su postura respecto a la aprobación de las reformas a la carrera judicial, al igual que muchos creen que fue apresurada y que no se tomó en cuenta el clamor del pueblo. La polémica aprobación de las reformas a la ley de la carrera judicial por el Congreso de la República sigue rodeada de controversias y aún es calificada de una medida prematura. Nosotros sí consideramos que fue prematuro. Recordemos que todo este tema que estaba realizando por parte de las reformas constitucionales era un cabildeo a nivel nacional, donde lo que se buscaba era tener las mejores opciones y mejores ideas y mejores propuestas para poder hacer una reforma en rango constitucional y no un rango ordinario. Además, considera que faltó cabildeo en el ámbito nacional y que antes debieron ser tomadas en cuenta las reformas constitucionales. Debieron ser prudentes, esperar cómo iba caminando el tema de las reformas constitucionales y evitar un doble esfuerzo. Como les repito, creo de que la riqueza de las reformas constitucionales es que se le ha dado la apertura a sociedad civil y a toda aquella persona que quiera participar para poder plasmar en las reformas las idóneas y adecuadas para el momento que está viendo el país y viendo a futuro. También analizó el futuro de estas, de ser aprobadas las reformas constitucionales. Y en algún momento estas llegaran a surtir efecto y se pudiera llegar a una reforma constitucional, estas reformas que están contenidas, particularmente en el tema de la carrera judicial, prácticamente suplirían o derogarían la ley que acaban de aprobar. ¿Por qué? Porque las reformas tendrían un rango constitucional y ninguna norma que esté por debajo de la Constitución puede vulnerar o tergiversar normas constitucionales. Entonces creo que el esfuerzo o la aprobación de esta nueva ley creo que va a quedar en el limbo mientras no se resuelve el tema de las reformas. Como les repito, si las reformas van a ser aprobadas y esta ley va a contravenir elementos importantes de la reforma, fue un esfuerzo sí, que no va a tener mayor relevancia. Un tema bastante polémico, sin duda, y al consultar a varios analistas respecto a este tema, la postura es similar. Una de las asociaciones que siguieron de cerca las mesas técnicas de reformas al sector justicia califica como molesta e irrespetuosa la apresurada aprobación de las reformas a la carrera judicial. No se estaba armando y estructurando todavía una propuesta y en la última reunión nos enteramos de que el Congreso ya la había aprobado. Eso tiene un contrasentido porque se supone que la aprobación de la reforma constitucional va a dar las directrices para elaborar la ley de la carrera judicial, no al revés. Otros analistas señalan que la aprobación de las reformas a la carrera judicial no garantiza la independencia judicial. Sabemos que todavía es un proceso y que hace falta, por eso la reforma constitucional es necesaria. La ley de carrera judicial, como está aprobada el día de hoy, únicamente contempla jueces de paz y jueces de primera instancia, porque la magistratura, la Corte de Apelaciones, ya está a un rango constitucional. Por eso es que es necesario la reforma constitucional.
Ahora escuchemos qué dice uno de los protagonistas más importantes de este polémico caso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rafael Rojas Cetina. El presidente de la Corte Suprema de Justicia se refirió a las acciones de los diputados al aprobar el proyecto de ley de reformas a la carrera judicial. La postura que hemos mantenido nosotros en su momento como Corte Suprema hicimos un planteamiento de reformas, como ustedes tienen conocimiento, la planteamos al Congreso y precisamente casi se tomó en cuenta el contenido íntegro de lo que teníamos nosotros como propuesta. Teníamos alguna reserva en cuanto a la integración del Consejo de la Carrera Judicial, pero los señores diputados podían tomar las dos opciones que fueron planteadas. Recordemos que ahí estaba la propuesta de CICIG y diversos grupos que también Corte Suprema se incorporó en su momento para la discusión del contenido. A criterio del funcionario, la aprobación de este proyecto de ley llegó en el tiempo estipulado. Fíjese que no es prematuro porque el Congreso puede emitir las leyes que estime pertinentes de acuerdo a los consensos a los que lleguen internamente. Los señores jueces, todos, como empleados y funcionarios del organismo judicial, lo que tenemos que hacer es aplicar las normas y respetarlas. Y en ese sentido, pues nosotros como Corte Suprema de Justicia estamos sujetos a lo que diga la normativa. Y como jueces debemos cumplirla, como le digo, y respetarla. También la debemos aplicar y en este caso tenemos la ley de la carrera judicial que ya fue aprobada por el Congreso y tenemos que ver de qué manera la implementamos como magistrados de Corte Suprema de Justicia. Agregó que ahora corresponde a todos los sectores de la sociedad guatemalteca continuar el trabajo por mejorar el sistema de justicia. Por el momento, en la Corte Suprema de Justicia esperan la publicación de la ley en el Diario Oficial, siempre que sea sancionada por el organismo ejecutivo para implementar los cambios aprobados. Hay tanto que hablar sobre este tema y sin duda, aunque el Congreso está acusado de no tomar en cuenta la voz de distintos sectores, nosotros sí mostramos la postura de todos los vinculados. A criterio de la directora de la Asociación para la Promoción de la Libertad y Desarrollo Sostenible, en el proceso de análisis de las reformas a la carrera judicial, el Congreso de la República excluyó a sectores importantes de la sociedad para ese cabildeo. Pero ahí sí que no hubo discusión de nada y cuando sentimos habían aprobado la ley de la carrera judicial. Pero si no estamos en un proceso precisamente para opinar y para decir y para todo, entonces no estamos siendo congruentes. Entonces el Congreso consideramos que debió haber esperado a que se concluya todo este proceso y además tomar en cuenta todas las opiniones de todo el mundo para poder aprobar una ley de la carrera judicial. Entonces no estamos siendo congruentes como país, pero sí debiéramos tratar de la forma más democrática posible, tratar de recoger los principales argumentos de todo el mundo, no solo de un grupito, sino de todo el mundo, para poder ir a un referendo con algo que de verdad cumpla con lo que queremos, que haya una independencia del sistema de justicia, de todo lo demás en el Estado, que los jueces tengan independencia y libertad de trabajo, que los magistrados tengan bien delimitadas sus funciones, que haya un respeto absoluto y restricto a la ley y a la Constitución de la República. Además, consideró injerencia y presiones de diversos sectores que evitan el desarrollo del país y la independencia de poderes. Hay mucha injerencia de los otros organismos del Estado en dictaminar especialmente casos de alto impacto o casos de mucha relevancia en el país. No vemos independencia de jueces y eso es algo que tiene que quedar lo más garantizado posible en todo este proceso que se está llevando para reformarlo. Ese es el objetivo principal, esa independencia de jueces. Hemos visto presión de diferentes grupos, sí, y que se manifiestan públicamente a través de los medios o tienen reuniones o cosas, pero muchos lo hemos visto mediáticamente, donde están ahí queriendo presionar. El diputado Fernando Linares Beltranena es uno de los parlamentarios que también se inclina a pensar que para que las reformas al sector justicia sean significativas y legítimas, debe prevalecer el consenso. Esto nos lo tiran de una vez a la cara para que pase al pleno y votemos por él. No se han discutido los problemas, está al revés. Primero hay que buscar los problemas y después qué soluciones tienen los problemas. Y de último pretender reformar la Constitución, porque buscar reformar la Constitución de entrada es sugestivo y un poco arrogante.
Mientras algunos diputados aplauden el trabajo de la Secretaría Técnica que promueve el diálogo para reformar la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia, otros creen que el tema no está siendo bien tratado y han obviado el consenso. La Constitución ayuda y cuando la modificamos corremos el riesgo de aguadarle las canías a la institucionalidad del Estado de Guatemala. Entonces hay que tomar reformas con mucho cuidado porque tiene un costo político e institucional de hacerle reformas a la Constitución. La gran cantidad de organizaciones que están son grupos, ONGs, activistas políticos, personas interesadas, asociaciones, pero no hay representatividad popular. Y me permito, con todo respeto, hacer un comentario o una crítica a los que participan del lado de los organizadores. Tiene un peso y un sesgo penal. Durante la intervención se pidió al parlamentario que ya no se expresara en contra de las propuestas. No menor del 2%. Para arriba, el cielo es el techo. Entonces, creemos, señores representantes de esta reforma, que creemos que el ejercicio ha sido muy positivo, pero creemos que debería enfocarse a analizar los problemas, no la solución ya sugerida en esta forma sugestiva e insistente de una reforma constitucional. Y vamos a finalizar el tema sobre las reformas a la carrera judicial con las declaraciones del presidente guatemalteco, Jimmy Morales. El presidente de la República mantiene su postura de socializar las reformas a la carrera judicial para que la sociedad civil conozca los beneficios del proyecto de ley. Tener las mesas de trabajo, estas iban a ser dirigidas por la Secretaría Técnica que nosotros nombramos, que estaba conformada por el MP, la PDH, la CICIG, y con ellos poder reunir toda la información, generar un documento final que va a ser final de este proceso. Pero este proyecto va a ser presentado como una iniciativa de ley ante el Congreso de la República, en donde vendrá la discusión del honorable Pleno del Congreso de la República para ver qué se aprueba y qué no se aprueba. Morales refirió que debe fortalecerse el sistema de justicia y garantizar la independencia de poderes, pero la sociedad civil debe ser propositiva y tener conocimiento de los beneficios de las reformas en las que trabajan las instituciones involucradas en el proyecto de ley. Gracias por su sintonía. Llegamos a los 22 departamentos vía satélite y también a Estados Unidos y Canadá, gracias al canal 429 de DirecTV+. Somos parte de la red de noticias Alba Visión. Y después de un extenso fin de semana, hoy fue reanudada la maratónica audiencia de primera declaración de los vinculados en el denominado caso Cooptación del Estado. Hoy se reanudó la audiencia de primera declaración por el caso Cooptación del Estado. El turno fue para los abogados defensores y cada uno, en su respectivo espacio, recriminó al juez Miguel Ángel Gálvez por el tiempo que llevan en prisión preventiva los sindicados y por tomar en cuenta las declaraciones de Juan Carlos Monzón, el polémico testigo protegido de este caso. El convenio de colaboración eficaz suscrito por Juan Carlos Monzón Rojas no puede aplicarse al caso concreto de financiamiento y por lo tanto no puede protegerlo de ninguna forma, bajo el entendido que él ya fue sindicado de financiamiento electoral ilícito. La única colaboración que hoy puede dar en este caso es presentarse a esta sala de audiencias y enfrentar el proceso como un sindicado más. También se refirió al tiempo que llevan en prisión preventiva y que a su criterio deberían estar en arresto domiciliario. Podemos entender, señor juez, que en este momento en el país es un momento muy convulso y que hay sensibilidades sociales muy lastimadas y que el clamor popular lo que quiere es un cadalso en el Parque Central. Yo no entiendo cómo se pudo imputar una conducta que no existe a más de 20 personas
que esta es la 6ª semana que están detenidos, hombres, mujeres y adultos mayores. El abogado Ludwig Osorio se refirió a la función de en FONADES como un método para desvirtuar las imputaciones del Ministerio Público y la CICIG. Se puede determinar que es imposible poder dictar un auto de prisión y posteriormente ligar a proceso a la persona sindicada ante la ausencia de los elementos necesarios. El abogado de Rudy Gallardo, exdirector del RENAP, dijo al juez que las pruebas en contra de su defendido no demuestran que haya cometido delito alguno. Me parece raro que el día 1 de junio el Ministerio Público ya sabía lo que el señor le iba a decir en la declaración del 4 de junio. Al parecer, este proceso tomará bastante tiempo y el juez mantiene su decisión de que todos los indicados guarden prisión preventiva en Mariscal Zavala y Matamoros. 4 exdiputados ligados a proceso penal por el denominado caso Plazas Fantasma podrían regresar a prisión preventiva. El juez Walter Villatoro es quien conoce el caso y los benefició con medida sustitutiva para evitar la cárcel. Sin embargo, las acciones legales del Ministerio Público provocaron que la Sala Primera de Apelaciones revocara esa decisión. Vecinos de la zona 12 capitalina quedaron sorprendidos esta mañana al encontrar el cadáver de un hombre debajo de un puente en la calzada Atanasio Tzul. Algunos vecinos del lugar indicaron que era un indigente y que de manera preliminar se habla de hipotermia o intoxicación por alcohol como posible causa del deceso. Sin embargo, el Ministerio Público de oficio debe descartar que haya existido mano criminal y se dio inicio a las investigaciones. Vamos ahora al departamento de Retaluleu, y es que existe una piscina que, contrario a ser utilizada para darse un buen chapuzón, los pobladores de la región temen porque se ha convertido en un criadero de zancudos gigante. La piscina municipal de Retaluleu lleva 6 años en el abandono y vecinos se quejan de la proliferación de zancudos. Los retaltecos temen contagiarse de las enfermedades que están de moda en Guatemala, como el dengue, chikungunya y zika. Varios vecinos gestionaron ante las autoridades de la comuna para resolver el problema, pero recibieron una negativa. El custodio Félix Velázquez comentó que hace un par de años, alumnos de distintos establecimientos visitaban el lugar para la clase de educación física, pero ahora es tan solo un agujero que se llena de agua sucia durante el invierno. En horas de la madrugada ocurrió un aparatoso accidente de tránsito que cobró la vida de una persona. A continuación, los detalles. ¿Cuántas veces más se debe recomendar el no excederse de velocidad al conducir? La madrugada de este martes, un hombre que no pudo ser identificado colisionó con un poste y falleció por politraumatismo. Por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico denominado quijada de la vida para poder extraer a esta persona que se encontraba atrapada entre los hierros retorcidos. La víctima de aproximadamente 35 años de edad. Bomberos voluntarios presumen que el exceso de velocidad y el alcohol fue la combinación fatal que ocasionó el percance. T13 Noticias presenta los más buscados. Marcos Baudilio Godoy Trujillo, buscado por secuestro. La policía lo ubica como integrante de la banda Falsos Pastores. Prófugo desde el 29 de mayo de 2015. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial.